Señoras y señores, quiero que me digan un jugador crack que ustedes creen que se retiró muy joven, que todavía podía seguir jugando, que le quedaba bastante para demostrar, que si seguía jugando iba a seguir marcando mucho la diferencia. Habría que analizar muy bien qué sería retirarse joven, si nos basamos únicamente en la edad o si también tomamos en cuenta el buen nivel que tenía cuando se retiró. Por ejemplo, Toni Kroos se retira, si no me equivoco, con 33 años. Voy a chequearlo ahora. Se retira con 34 años Toni Kroos. ¿Es una edad joven para retirarse? Yo creo que no, pero para lo que es el fútbol actual y para lo que es Toni Kroos justamente, un poco creo que sí, sinceramente. Es bastante joven. Mismo Zinedine Zidane, creo que el mejor caso es Van Basten. Pero por eso vamos a ver este video. Vamos a conocer 12 cracks que se retiraron bastante jóvenes. Vamos a ver cuáles salen, qué jugadores podrían haber sido más de lo que terminaron siendo. Comenzamos con Sergio Agüero. El Kun debutó en el Independiente en 2003. El Kun Agüero. Y es verdad, amigo. El tema es que el Kun se termina retirando. Bueno, ahora lo voy a decir el del video. Pero no se retira por una decisión propia. O mejor dicho, no se retira por algo futbolístico. Se retira porque tuvo un problema en el corazón. Y le recomendaron dejar de jugar profesionalmente. Es una lástima, la verdad. Pero el Kun, creo que no hay dudas de que todavía le quedaba bastante en el fútbol de élite. Disputó 56 partidos. Anotó 23 goles. Y jugó ahí hasta 2006, cuando lo fichó el Atlético de Madrid. En los colchoneros anotó 101 goles en 234 partidos, además de que ganó 2 títulos. De 2011 a 2021 jugó en el Manchester City. Con 260 goles, se convirtió en el máximo goleador en la historia del club, y en total ganó 15 títulos con los Citizens. Para hoy me van a decir, obvio, Davo. Quiero creer que sigue siendo obvio, pero en 10 años esta batalla la vamos a tener que dar, muchachos. Por favor, le pido a todos los de este chat que banquen lo que voy a decir y que peleen con los futuros nenazos. El máximo ídolo del Manchester City. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque en 10 años te van a decir que Haaland, o De Bruyne, o Guardiola. Y ustedes saben lo que era el City antes que llegue el Kun Agüero. Entonces, este es el máximo ídolo del City. Hoy creo que todos coinciden conmigo. ¿Ves? Ya hay gente que puede echar que es De Bruyne, boludo. Es Agüero, boludo. Acá dicen 0 Champions. ¿Querés que te diga algo? Para lo que fue la historia del Manchester City, la Premier League 2012 vale más que la Champions que ganaron en el 2023. El gol de Agüero al QPR es más importante que el gol de Rodri al Inter. Para lo que es la historia del Manchester City. Cuando analizamos la historia no hay que ver el título, hay que ver qué significó ese título. Esa Premier la ganan después de más de 40 años sin ganarla, en la última fecha, al último minuto, con los mismos puntos que United, ganando por diferencia de gol. Ahí aparece el Kun Agüero, boludo, con ese gol icónico. Es el gol de la historia del Manchester City, no es solamente Champions, es todo, boludo. El Kun es el referente del Manchester City. Títulos con los Citizens. Con la selección argentina jugó de 2006 a 2021. Anotó 42 goles en 101 partidos y ganó una Copa América. En 2021 llegó al Barcelona. Cuando apenas había disputado 6 partidos con los blaugranas, sufrió una arritmia cardíaca durante un partido. Los estudios demostraron que seguir jugando profesionalmente era un riesgo para la vida del delantero argentino, por lo que en diciembre de 2021, a sus 33 años, el Kun Agüero anunció su retiro. Qué locura eso igual, ¿no, chicos? Se retiró en el Barça y casi que ni jugó en el Barça, ¿vieron? El Kun llega al Barça, diga al Messi me equivoco, para jugar con Messi, porque supuestamente Messi iba a renovar en el Barcelona. Iba a ser Agüero Messi la delantera del Barcelona. El Barça no resuelve el problema que tenía Messi con el contrato, termina yéndose libre Messi, y a los 6 partidos se tiene que retirar. Pero aún así le metió el gol al Real Madrid. Jackson Martínez. Este chabón la rompió toda en el Porto. El delantero colombiano comenzó su carrera en 2004 en el Independiente Medellín de su país. Jugó ahí hasta 2009. En total anotó 44 goles y ganó una liga. En 2009 Jaguares de México lo compró. En 3 años anotó 36 goles, por lo que el Porto lo fichó. Ahí igualmente jugó 3 años. Anotó 92 goles y ganó 3 títulos. Su carrera iba creciendo. Por ello el Atlético de Madrid lo compró por 35 millones de euros en Después medio mal en el Atlético, ¿no? 2015, pero apenas anotó 3 goles en media temporada, por lo que dejó de ser seleccionado colombiano, selección en la que jugó desde 2009, disputó 40 partidos y anotó 10 goles. Aún así el Guangzhou de China pagó por él 42 millones, pero en China tampoco le fue bien, apenas hizo 4 goles en su primer año, y debido a lesiones no fue inscrito para la segunda temporada, por lo que en 2018 le rescindieron el contrato y llegó al Portimonense de Portugal. En temporada y media anotó 11 goles, pero por sus lesiones decidió dejar al Portimonense, quedó como agente libre
libre y meses después, a sus 33 años, se retiró. Pero banca, Jackson Martínez, si bien fue un buen jugador, entra en el catálogo de crack. Fue un gran jugador Jackson, pero tampoco es que era Van Basten, muchachos. Que va a aparecer Van Basten seguramente. Lo que se retiró joven es Michael Owen. Este sí, balón de oro. El delantero debutó en 1997 en el Liverpool. Desde joven se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Apenas un año después fue convocado a Francia 98, donde fue nombrado mejor jugador joven del mundial. Y en 2001, a sus 22 años, recibió el balón de oro como mejor jugador del mundo. Qué crack. En 2004, tras 6 títulos y haber anotado 158 goles, dejó a Liverpool. Su destino fue el Real Madrid, pero solo jugó una temporada en la que anotó 16 goles. En 2005 lo compró el Newcastle. Jugó ahí 4 años, anotó 30 goles y ganó un título. Con la selección inglesa jugó de 1998 a 2008 y anotó 40 goles en 89 partidos. En 2009 llegó al Manchester United, pero su carrera ya venía a pique. En 3 años anotó 17 goles. En su última temporada con los Red Devils apenas disputó un partido en la Premier. El United no le renovó contrato y llegó como agente libre al Stoke City, donde firmó por solo una temporada. Apenas disputó 9 partidos y anotó un gol. Al finalizar la temporada, Michael Owen se retiró con 33 años. En este siglo hubo un balón de oro del Liverpool y un balón de oro del United. El del Liverpool fue Owen, que terminó en el United. El del United fue Cristiano Ronaldo, el mejor prime de la historia de la Premier League. Gracias a Dios nunca fuimos lo mismo y nunca lo seremos. Gareth Bale es otro jugador que se retiró a temprana edad. El galés comenzó jugando en el Southampton de segunda división inglesa. Gareth Bale, este crack total. Supuestamente se retiró porque quería jugar al golf, amigo. Fue una temporada en la que hizo 5 goles y llamó la atención del Tottenham, quien lo compró. En 6 años con los Spurs anotó 55 goles y tras la última temporada en la que fue elegido jugador del año de la Premier League, el Real Madrid lo compró por 101 millones, el fichaje que por un tiempo fue el más caro. Con el Madrid alcanzó el mejor nivel de su carrera, anotó 105 goles y ganó 15 títulos. Madridistas, para ustedes, ¿valió la pena pagar todo eso por Gareth Bale? Porque cuando el Madrid compra a Bale fue el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento. Pero yo siento que aún así le resultó, boludo. La cantidad de goles importantes que hizo Gareth Bale en el Real Madrid, boludo. O sea, claramente valió la pena. Qué grande Gareth. Salió barato, pone acá el madridista. Bueno, no sé, pero metió muchos goles importantes. Regresó al Tottenham en 2020 a préstamo por un año. Anotó 24 goles en esa temporada. Regresó al Real en 2021. Jugó una última temporada con los merengues, pero apenas jugó 7 partidos y anotó un gol. En 2022 llegó a Los Ángeles FC del MLS. En medio año anotó 6 goles y ganó la MLS. Con la selección de Gales jugó desde 2007. Anotó 41 goles en 111 partidos. Disputó en 2022 su único mundial y tras terminar la Copa del Mundo. ¿Quién es el mejor galés de la historia? ¿Gareth Bale o Ryan Giggs? En la selección no tengo dudas que es más que Gareth Bale. Ha demostrado mucho más. Pero contando todo, ¿quién es más? Son los dos mejores, sin duda, ¿no? Yo me quedo con Ryan Giggs. Pero bueno, yo soy del United. También es difícil, ¿viste? Ser objetivo. Bale, de 33 años, se retiró debido a sus lesiones y que ya no tenía tanta motivación por el fútbol. Otro caso es el de Philipp Lahm, lateral, canterano de Bayern Múnich, que debutó en el primer equipo en 2002. Al no tener minutos, en 2003 fue cedido por 2 años al Stuttgart. Ahí encontró regularidad. En total jugó 71 partidos y anotó 3 goles, además de que empezó a ser convocado por Alemania. Regresó al Bayern Múnich y se convirtió en figura. Fue a 3 mundiales con Alemania, en 2010 y en 2014 siendo el capitán. Tras ganar el Mundial de 2014, se retiró de la selección alemana con apenas 29 años, para enfocarse solamente en el Bayern Múnich. En 13 temporadas con el Bayern, jugó más de 500 partidos, anotó 16 goles, dio 74 asistencias y ganó 21 títulos, en los que destacan una Champions. Tras terminar la temporada 2016-2017, Lahm, de 33 años, se retiró del fútbol. Ok, 33 años cuenta como retiro joven, entonces hay que sumar a Hazard y a Toni Kroos. Deschamps comenzó jugando en el Nantes. Ahí el mediocampista jugó de 1985 a 1989. En 1990 llegó al Marsella. Ahí su historia al ganar la Champions League 1992-1993, además de 2 ligas. En 1994 lo compró la Juventus. Con la Juve jugó hasta 1999. Disputó 178 partidos y ahí también ganó una Champions y otros 8 títulos más. De 1999 al 2000 jugó en el Chelsea y del 2000 al 2001 en el Valencia. Con la selección de Francia fue donde más destacó. Jugó de 1989 al 2000, jugó 3 Eurocopas y el Mundial de Francia 98, mundial que ganó siendo el capitán de la selección francesa. Amigo, Deschamps ganó un mundial siendo jugador y entrenador. ¿Cuántos lograron eso? Él es uno, Beckenbauer es otro, pero no sé si hay otro más. Zagallo pone en el chat. Zagallo también, en las dos, como jugador y como técnico. A ver, creo que directamente o indirectamente participó de los 5 mundiales que ganó Brasil, ¿o no? Vi ese dato hace no mucho. Como jugador fue bicampeón del mundo y como entrenador ganó el mundial del 70. Muy bien el chat.
Yo sé un montón de fútbol del chat. Y mirá, como asistente técnico ganó el Mundial del 94. O sea, participó en 4 mundiales que ganó Brasil. Y después en el 2002 creo que dio la charla motivacional antes de la final. O algo así. Nada, re vende humo lo que estoy diciendo, pero también participó. Algo hizo, no me acuerdo qué, pero algo hizo. De verdad estoy diciendo, boludo. Lo que leí una vez en una estadística que dieron de Mario Zagallo. De verdad, boludo. Tremendo, boludo, terrible. Bueno, son 3. Beckenbauer, Zagallo y The Champs. En 2001, tras terminar su única temporada con el Valencia, decidió retirarse a sus 32 años, debido a lesiones y para comenzar su increíble carrera como director técnico, ya que nada más retirarse, se convirtió en el entrenador del Mónaco, dirigió también a la Juventus, al Marsella y desde 2012 es el entrenador de la selección francesa, con quien ganó el Mundial de 2018, siendo él junto con Beckenbauer las únicas personas en ganar el Mundial como jugador y como entrenador. Y Zagallo también, amigo. Otro que se retiró joven es Frank Rijkaard, el mediocampista holandés debutó en 1980 en el Ajax. Este fue crack. Jugó ahí hasta 1987 y en total anotó 46 goles y ganó 7 títulos. De 1987 a 1988 jugó en el Zaragoza y en 1988 el Milan lo fichó. Con el Milan se convirtió en figura. En 5 años con los rosoneros anotó 16 goles en Tenés que poner la foto. 142 partidos, ganó 2 Champions y 8 títulos más. Fue Tenés que poner la foto. balón de bronce en 1988 y 1989 y el mejor jugador de la... ¡Sí! Mirá lo que supo ser el Milan en un momento, muchachos. Madre de Dios. ¿Qué te han hecho, Milan, querido? Liga Italiana en 1992, regresó al Ajax en 1993, solo jugó 2 temporadas, anotó 12 goles y ganó 5 títulos más, entre ellos una Champions League. Fue internacional con Países Bajos de 1981 a 1994, disputó 73 partidos, anotó 10 goles y ganó la Eurocopa de 1988. Al terminar la temporada 94-95, Rijkaard se retiró con 32 años, al igual que Deschamps, para comenzar su carrera de director técnico. Apenas 3 años después de su retiro, se convirtió en el entrenador de la selección de su país. Hizo debutar a Messi. Patrick Kluivert. De Países Bajos está Patrick Kluivert. El delantero debutó en el Ajax en 1994. Sí, yo se lo dije muchas veces esto. Y lo voy a volver a decir. Porque el público se renueva. Sin dar nombres, para no ser tan repetitivo. Pero la cantidad de cracks que ha sacado Países Bajos a lo largo de la historia del fútbol es para analizarlo. Hay muy pocos países que tienen mejores jugadores que Holanda. Es una cosa impresionante, boludo. Es para sacarse el sombrero. Equipo en el que anotó 53 goles y ganó 7 títulos, entre ellos la Champions League 94-95. En 1997 lo fichó el Milan. Apenas jugó una temporada ahí, en la que anotó 9 goles. De 1998 a 2004 jugó en el Barcelona. Anotó más de 100 goles y ganó una liga con los blaugranas. En 2004 se fue del Barcelona y también dejó de ser convocado por Países Bajos, selección con la que jugó por 10 años, en los que disputó 79 partidos y anotó 40 goles, que en ese momento lo convertían en el máximo goleador de la selección neerlandesa. Jugó una temporada en el Newcastle, en la que anotó 13 goles, después una temporada en el Valencia, pero por lesiones apenas jugó 16 partidos y anotó 2 goles. Regresó a la Eredivisie en 2006, jugando en el PSV. Igualmente solo jugó una temporada ahí, en la que anotó 3 goles. Para la temporada 2007-2008 fichó por el Lille, solo jugó 14 partidos y anotó 4 goles, y al terminar la temporada se retiró a sus 31 años. 31 años, no, muy joven, boludo. Debido a múltiples lesiones en sus últimos años de carrera. Otro caso es el de Eric Cantona. Este sí que me pone triste, boludo. Me pone triste porque cuando hablamos de... Cuando hablamos del United de Ferguson, algunos hablan del 2013, que fue el último que ganó en la Premier. Otro del 2008, aquel tridente de Rooney con Tevez y con Cristiano. Algunos se van directamente al 2003-2004, donde aparece Van Nistelrooy y compañía. Se recuerda mucho el del 99, que gana la Champions con Beckham. Los famosos jugadores del 92, con Beckham, Scholes, Ryan Giggs. Pero el primer crack que tuvo el United de Ferguson fue Cantona. Las primeras premias que gana el United con Ferguson las gana con Cantona. Y por aquella patada que pegó, se retiró del fútbol y no pudo ganar una Champions con el Manchester. Siendo él el héroe de una generación de hinchas del Manchester. Y yo como embajador del Manchester United lo voy a defender. Gracias por todo lo que nos diste, Eric. Delantero francés que comenzó su carrera jugando en el Auxerre, con quien jugó por 5 años y anotó 29 goles. En 1998 lo fichó el Marsella, ahí anotó 14 goles y ganó 2 títulos. En 1992 llegó a la Premier League para jugar en el Leeds United. Apenas jugó un año en el Leeds, anotó 14 goles y el Manchester United lo fichó. En el United
¿Cómo se la jugó Ferguson por Cantona, amigo? ¿Será que el United no quería comprar a Cantona y Ferguson insistió para que lo compren? Se la jugó por él y decían que no, que esto, que lo otro. Al principio no lo querían, boludo, los hinchas. Qué genio Ferguson. Cómo lo extraño, boludo. Mirá cómo lo abrazaba. Ay, Sir Alex, Sir Alex. Y hoy nos dirige a morir. Ted Cantona se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Apenas en su primer año quedó tercero en el Balón de Oro de 1993. En 1995, cuando Cantona estaba en el mejor momento de su carrera, en un partido agredió a un aficionado. Debido a eso fue suspendido por 8 meses y dejó de ser seleccionado francés a pesar de que era el capitán de Francia. Jugó con los Red Devils hasta 1997 y en Mira ese gol, por favor. total anotó 82 goles y ganó 9 títulos en 5 temporadas con el United. Con Francia jugó de 1987 a 1995 y anotó 20 goles en 45 partidos. Al terminar la temporada 96-97, Cantona, de 30 años, se retiró cuando aún estaba en buen nivel. Esto debido a que ya no tenía motivación para seguir jugando. Digo, perdió la motivación en el fútbol en el 97. Era 2 años más y ganaba la Champions con nosotros, Eric. El mediocampista defensivo Matthias Sammer debutó en 1985 en el Dinamo Dresde. El alemán disputó 102 partidos, anotó 39 goles y ganó 4 títulos. De 1990 a 1992 jugó en el Stuttgart, ganó una Bundesliga y anotó 21 goles en 66 partidos. En 1992 fue fichado por el Inter de Milán, pero en su única temporada en Italia, Chicos, no es parecido a mí. ¿Qué dicen Davo en el chat? apenas jugó 11 partidos y anotó 4 goles. Su mejor momento llegó cuando fue fichado por el Borussia Dortmund. En 1993 fue nombrado futbolista alemán del año en 1995 y 1996 y Balón de Oro en 1996, superando por un voto a Ronaldo Nazario. En la temporada 96-97 ganó la Champions con el Borussia. En sus 5 años con el Borussia anotó 21 goles en 142 partidos y además de la Champions ganó otros 5 títulos. Con la selección de Alemania jugó de 1990 a 1997 y ganó la Euro del 96, siendo él el mejor jugador de Alemania. Un animal, ganó todo. Sammer se retiró del fútbol en 1998, cuando apenas tenía 30 años. La razón fue porque en su penúltima temporada sufrió una lesión, fue operado 5 veces y en su última temporada apenas jugó 3 partidos. Por ello, mejor optó por el retiro. Otro que ¿Cómo te cagan la vida las lesiones? Andrés Schürrle. Pero este tampoco fue tan crack. se retiró joven es André Schürrle. El extremo alemán debutó en 2009 en el Mainz 05. En 2 temporadas anotó 20 goles y ganó la Bundesliga 2. Por ello, con apenas 19 años, debutó en la selección de Alemania. En 2011 fue fichado por el Bayer Leverkusen. Ahí también jugó 2 años, en los que anotó 23 goles. En 2013 el Chelsea lo compró. En año y medio hizo 14 goles y ganó una Premier. Y mientras jugaba con los Blues, fue campeón del mundo en 2014, mundial en el que anotó 3 goles. En 2015 el Doblete a Brasil en el 7-1. Wolfsburgo lo compró por 32 millones de euros, anotó 13 goles en temporada y media y ganó 2 títulos. Después se fue al Borussia Dortmund, anotó 8 goles y ganó una copa, pero ese año dejó de ser seleccionado internacional, después de 8 años representando a Alemania, con quien anotó 22 goles en 57 partidos y ganó el ya mencionado mundial. En la temporada 2018-2019 fue cedido al Fulham y en la 2019-2020 cedido al Spartak de Moscú. Al terminar el préstamo en 2020, él y el Borussia acordaron rescindir el contrato y con apenas 29 años decidió retirarse. 29 años se retiró del fútbol. Por falta de ganas de seguir jugando. Finalmente terminamos con Marco Uno de mis grandes ídolos. El prototipo perfecto de delantero centro. El mejor delantero centro europeo de la historia. Un goleador de los que ya no quedan. Y se retiró a esa edad para que todavía haya debate. Porque si hubiese jugado toda la carrera, hoy estaríamos preguntando, ¿quién fue más? ¿Messi o Van Basten? Van Basten, el neerlandés, debutó en 1982 en el Ajax a sus 17 años. Rápidamente mostró su buen nivel, por ello apenas un año después debutó con la selección de Países Bajos. En el Ajax jugó hasta 1987, en total anotó 154 goles, así fue máximo goleador del mundo en 1986. En 1987 fue fichado por el Milan y un año después ganó su primer Balón de Oro. En 1989 su segundo Balón de Oro y en 1992 su tercer Balón de Oro, pero ya por esos años debido a una lesión de tobillo se perdía muchos partidos. En 1993, después de 6 meses sin actividad, regresó para jugar la final de la Champions contra el Marsella. Lamentablemente perdió el Milan y ese fue el último partido de su carrera, con apenas 28 años. Después del partido fue operado por tercera vez y se perdió toda la temporada 93-94. El delantero aún tenía esperanzas de regresar para el Mundial de 1994, pero al no estar al 100, el Milan se lo prohibió. Van Basten no logró recuperarse y en 1995, después de 2 años sin jugar, anunció oficialmente su retiro. En total con el Milan anotó 128 goles y ganó 11 títulos, y con Países Bajos anotó 24 goles y ganó la Euro del 88. Eso es todo por el video. ¡Pará!
Agrego más cosas. Ganó el único título de la historia de Países Bajos marcando el mejor gol de la historia de las Eurocopas. El gol de volea a Unión Soviética. Ganó 2 botas de oro, además de 3 balones de oro. Y se retiró con 28 años, boludo. Con 28 años. Mamita querida, boludo. Qué pedazo de crack. Qué pedazo de crack. Aparte, si no me equivoco, mirá, boludo, mirá. Semifinal. Países Bajos contra Alemania. Minuto 88, gol de Van Basten. Qué aura, boludo. Lo gana 2-1 él, qué aura, amigo. Mirá, hack trick a Inglaterra en fase de grupos. Claro, Países Bajos pierde el debut con Unión Soviética. Segundo partido con Inglaterra, hack trick a Van Basten. 3-1 Inglaterra. Después le ganan a Irlanda, clasifican a semis, le gana a Alemania y de vuelta a Unión Soviética. Esta vez le ganan. Con el mejor gol de la historia. Me emociona ese gol, porque yo soy 9, boludo. Claro, esto es diciembre de 2023. Ahora se le suma Toni Kroos, claramente. Yo sumo a Eden Hazard, ¿bancan? Hazard se retiró en diciembre del 2022. ¿En serio? O sea, después del Mundial. Ok. Edad Hazard 2022. Amigo, se retira con 31 años Hazard. Joven. Yo agrego a Hazard y a Toni Kroos a este video. Hazard fue mucho más crack que, por ejemplo, Schürrle, amigo. Pero bueno, gran video igual. Dejo el me gusta. Gran video. Y me emociona lo de Van Basten, sinceramente,